Vamos a tener nuestra primer ponencia con nuestro hermano Esaú García. Vamos a estar atentos de lo que Dios tiene para ti en esta hora. Gloria al Señor. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Bienvenido, pastor. Dios bendiga a todos en esta mañana. Puede ocupar su lugar. Es una bendición estar en esta casa. Sabemos y entendemos que es casa del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Para mí es un privilegio estar en esta ocasión compartiendo el tema a nivel Latinoamérica, y me refiero al área de la Gran Comisión. Es el área relevante, también trascendente para nuestro tiempo y para nuestra iglesia latinoamericana, desde luego para nuestro contexto mexicano y para nuestra región del territorio del Golfo. Así que vamos viendo lo que representa e implica la Gran Comisión, el área número 1 de nuestra visión 2030. Y es que la Gran Comisión propiamente tiene su origen en el mandato de Jesús en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta práctica en el ejercicio y en la acción comienza o da origen lógicamente desde el mandato de Jesús, ese gran mandamiento, pero en la acción se ejercita en el primer evangelístico o el sermón del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. ¿Usted recuerda ese sermón? Miles de personas a los pies de Jesús, impresionante. Pedro, aún conmovido por la presencia del Espíritu Santo, provoca la conversión de 3,000 personas, provoca el establecimiento del reino y el establecimiento o el origen de la Gran Comisión. Pablo, el apóstol, de la misma forma da indicaciones muy precisas respecto a cómo continuar. Y una de las cosas que el apóstol Pablo enfatiza es la madurez, porque la Gran Comisión también implica madurez. La Gran Comisión es llevarlo desde su conversión hasta la madurez. Es el ejercicio de la fe, es el hecho mismo, la acción de predicar el Evangelio. Y entendemos que la iglesia primitiva mostró de manera eficiente el compromiso con la Gran Comisión, aún en medio de la persecución. Eran perseguidos, eran azotados, eran muertos, amenazados, pero ellos nunca dejaron de predicar. Siempre compartieron el mensaje de Jesucristo. Y esto es lo que implica la Gran Comisión. La Gran Comisión es más que solo hablar bonito. Es más que tener un servicio pentecostés o avivado. Más bien, todo esto es consecuencia de cumplir efectivamente con la Gran Comisión. La Gran Comisión no conlleva únicamente a usar X o Y estrategias de crecimiento. Y mire que las estrategias son buenas. La Gran Comisión tiene que ver con predicar el mensaje correcto. Hoy hay mensajes incorrectos. La Gran Comisión tiene que ver con afirmar la fe de manera asertiva y efectiva. La Gran Comisión tiene que ver con llevar a la madurez al creyente. Eso es a lo que conocemos o llamamos comúnmente como discipulado. La Gran Comisión tiene que ver con preparar con herramientas contextuales y relevantes a la iglesia. Esencialmente, la Gran Comisión es una estrategia que comúnmente usamos y conocemos
y mencionamos las etapas que tienen que ver con ganar, afirmar, discipular y enviar. Es decir, al inconverso o al no creyente, llevarlo a la conversión, pasarlo por el entrenamiento y conducirlo hasta la madurez. Esa es la etapa completa. Conversión tiene que ver con recibir a Cristo. Entrenamiento tiene que ver con inducirlo a la práctica de la vida cristiana. Entre todas estas cosas tienen que ver las disciplinas espirituales, el ayuno, la oración, la lectura de la palabra. Tiene que ver con sacarlo del contexto de las cuatro paredes y llevar a la iglesia a ejercitar la práctica de la predicación. La predicación no se da únicamente en el púlpito, esta es la orientación hacia la vida cristiana para el ejercicio fidedigno hasta llegar a la vida eterna. Es parte del entrenamiento. La madurez tiene que ver con un discipulado bien preciso, bien conciso, asertivo, efectivo, que las vicisitudes de la vida no impacten profundamente nuestra carrera cristiana. Que tendremos aflicciones, sí. Que tendremos y pasaremos tribulaciones, sí. Que tendremos dificultades, sí. Pero nada de eso, dice Pablo, nos puede separar del amor de Cristo. Al contrario, nos debe hacer levantar la mirada y enfocarnos hacia la vida eterna. Eso es madurez. Todo ese proceso implica la gran comisión. Todas esas etapas tienen que ver con la gran comisión. Esas fueron las palabras de Jesús. Porque es interesante y me llama la atención en Mateo 28, 19 al 20, que la palabra hacer discípulos en el original griego no es optativo, no es una recomendación, es un mandamiento, es un mandato de Jesús, directo. No usó a terceras personas, ni siquiera se fundamentó en las palabras proféticas del Antiguo Testamento. Es algo que de su corazón brotó y dijo: vayan y hagan discípulos. Eso es la gran comisión. Eso está en el corazón de Jesús. Eso lo externó a la iglesia. Y no solo lo externó, nos lo dio como un mandamiento. Con eso debemos cumplir. Hacer discípulos es el mandamiento que Jesús nos dejó antes de ascender. Así que la gran comisión nos ordena a ser discípulos a nuestro paso por el mundo. Y mientras nos ocupamos de nuestras actividades diarias. En otras palabras, no podemos dejar por un lado el cumplimiento de la gran comisión. Se tiene que hacer o se tiene que hacer. Para todos aquellos que profesamos tener a Cristo en nuestro corazón, la gran comisión es un mandamiento. Hacer discípulos es un mandamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, Jesús dijo: bautizándolos y enseñándolos todo, dijo Jesús, lo que os he ordenado, lo que les he dicho que hagan, lo que yo les he pedido que hagan como iglesia. Es por eso que el apóstol Pablo dijo: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Somos modelo de vida para todos, para las nuevas generaciones principalmente. Si ellos ven que cumplimos con la gran comisión, ellos también se verán obligados a cumplir con la gran comisión, porque es el modelo de vida que les estamos enseñando, que les estamos dejando. Y es aquí donde se vuelve relevante el pasaje, Mateo 28, a partir del verso 16 y hasta el verso 20. Hay algo que la comunidad teológica llama como los 4 absolutos de la gran comisión. Y es que la Biblia dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea,
al monte donde Jesús les había ordenado. Se dan cuenta que cada expresión salida de la boca de Jesús, los discípulos lo tomaban como una orden, como un mandamiento. Todo lo que Jesús dice se debe cumplir. Todo lo que Jesús te ha dicho se debe cumplir. Dice la Biblia, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. En la iglesia tenemos de todo. Hay quienes se sujetan a la obediencia. Hay quienes dicen, está bien, vamos a cumplir, pero hay quienes dudan. Y esto lo vemos aún en los discípulos. En el verso 18 dice la palabra, y Jesús se acercó y les habló diciendo, escuche esto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí está el primer absoluto, toda potestad. La palabra potestad es una traducción del término griego exousia. Exousia significa autoridad al máximo nivel, autoridad sobre todos los niveles. El rango más alto, dijo Jesús, me fue concedido. Nadie tiene derecho a cuestionar la autoridad. En el ejercicio militar, quien tiene el rango más alto y da una orden, esa orden es absoluta y no se puede cuestionar. Y Jesús le dice a sus discípulos, toda potestad, toda autoridad. No hay nivel más alto de autoridad, yo la tengo, dijo Jesús. A mí me ha sido conferida en el cielo y en la tierra. Toda potestad. ¿Y sabe cuál es el privilegio más grande? Que Jesús dijo, yo estoy con ustedes, no los abandonaré, no los dejaré solos, y mejor aún, mayores cosas harán ustedes, porque yo voy al Padre. Toda potestad implica eso, toda autoridad puesta en Jesús. Cuando venimos a los pies de Jesús, la esencia de Cristo, su poder, su autoridad, se posa en nosotros por medio del Espíritu Santo. Es por eso que debemos tener el compromiso de llegar a la conversión. Es por eso que debemos tener el compromiso de ser relevantes, pero con madurez. Porque esa autoridad, toda autoridad, la absoluta autoridad, ha sido puesta por Jesús en nosotros. Y esa es la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Toda potestad. Gloria a Dios. Toda potestad. Y luego dice la Biblia, por tanto, verso 19, id y hacer discípulos, vea esto, a todas las naciones. El término naciones tiene que ver con pueblos, tiene que ver con grupos étnicos, tiene que ver con culturas y tiene que ver con subculturas. Tiene que ver específicamente con grupos de personas que hablan el mismo lenguaje, que visten de manera característica, esencialmente o propiamente según su contexto y su relevancia. La iglesia viene a ser una cultura. La iglesia viene a formar parte de la nación entera, pero se forma en un contexto específico. Por lo tanto, en este sentido, la iglesia está englobada en todas las naciones, todas, absolutamente todas, sin excepción. No importa lengua, no importa nación, no importa contexto histórico. La iglesia forma parte del grupo cultural y subcultura también que va y predica el evangelio. Cuando hablamos de todas las naciones y vamos a contextualizar al punto de la iglesia, significa que toda la iglesia debe estar involucrada en la gran comisión. Todos, músicos, servidores, danzoras,
evangelistas, pastores, maestros de escuela dominical, jóvenes, niños, damas, caballeros, hombres de acción, adolescentes. Todos debemos estar involucrados en la gran comisión, sin excepción. No es que lo mío no es evangelizar, no es que necesitamos cumplir con la gran comisión. Es que no vas a evangelizar tú vas a hablar la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el que va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Toda potestad, todas las naciones, toda la iglesia son absolutos. No hay alternativa. Es que yo no puedo, no es que no vas a ir con tu fuerza. El Señor dice, la potestad que yo tengo, el poder que yo tengo, lo pongo sobre ti para que cumplas la gran comisión. No es que yo no soy parte del grupo evangelístico. Bueno, es que como iglesia eres parte de cumplir con la gran comisión. Necesitamos entender los absolutos. Y el verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas. ¿Qué significa todas las cosas? ¿Será que hay mandamientos de Jesús que son optativos en la Biblia? ¿Será que hay mandamientos que podemos pasar por alto? No. Todo lo que la Biblia dice que hagamos por Jesús y para Jesús, las tenemos que hacer, porque de esa forma hacemos cumplir y cumplimos la gran comisión. Todas las cosas, que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que les enseñé, las tienen que cumplir. Pues es que hoy no tengo ganas de ir al culto. La Biblia dice, no dejes de congregarte. No es optativo, es un mandamiento de Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y esto incluye tu mayordomía, esto incluye tu nivel de preparación en las Escrituras, esto incluye tu relevancia en la vida espiritual o en las disciplinas espirituales. ¿Qué tanta importancia les das a las disciplinas espirituales? Tenemos que cumplir con todo. Tenemos que tener identidad con Cristo. Guardar todas las cosas significa guardar todas las cosas. No pasar por alto nada. Todo lo que la Biblia dice que hagas y cumplas, las debes cumplir, las debemos cumplir. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice así, para poder cumplir con la gran comisión y llevar a cabo o a la práctica la gran comisión. Es necesario ser modelo de vida, ser ejemplo de vida en el cristianismo. Por eso Jesús enfatizó enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué días está el Señor con nosotros? ¿Los domingos nada más? Cuando estás en tu trabajo, ¿crees que Dios no te observa? Cuando estás en la escuela, ¿crees que Dios no te observa? Si tú eres un hijo de Dios y recibiste a Cristo en tu corazón, el Señor ha prometido estar contigo y conmigo todos los días. Todos los días son todos los días. Los 365 días del año, las 24 horas del día, el Señor está con nosotros. Cumplir efectivamente la gran comisión es entender y practicar los 4 absolutos de la gran comisión. Toda potestad, la autoridad de Cristo nos la confirió a nosotros. Todas las naciones. Necesitamos evangelizar a todo México, a todo el mundo, pero para ello debe estar involucrada toda la iglesia. Tenemos que guardar todas las cosas que Jesús nos enseña en su palabra, porque entendemos que Jesús está con nosotros todos los días. Puede subrayar en su Biblia ahí los 4 absolutos: toda potestad, todas las naciones, todas las cosas y todos los días. Y cada vez que pueda repase y dígale al Señor: me comprometo a hacer iglesia en esta generación. Raymond Culpeper, quien fuera en algún momento nuestro supervisor mundial y escritor del libro La Conexión
de la Gran Comisión declara lo siguiente: la misión de la Iglesia de Dios ha sido expresada claramente en las enseñanzas, disciplina y gobierno de la Asamblea General Internacional. Y entonces determina la misión de la Iglesia. Cuando dice la misión de la Iglesia de Dios es perpetuar el Evangelio completo de Jesucristo, según Mateo 28, 19 al 20, en el espíritu y poder del Pentecostés. Significa entonces que nunca debemos olvidar que para el cumplimiento efectivo de la Gran Comisión es necesario el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Es tan necesario que Jesús le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que haya llegado a ustedes la promesa del Espíritu. Cuando la promesa del Espíritu les llegue, entonces tendrán la capacidad de serme testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el poder de Pentecostés. Esa frase la subrayó de manera efectiva el doctor Francisco Jiménez en algún momento de la Superintendencia Nacional para el cumplimiento de la Gran Comisión. En el poder de Pentecostés, a nivel mundial, se externó que era necesario el Espíritu de Dios en el poder del Pentecostés para cumplir efectivamente la Gran Comisión. Consideremos tres aspectos para el cumplimiento efectivo de la Gran Comisión. Número uno, la preparación espiritual. Es necesaria para convertirnos en canales divinos de bendición. Dwight L. Moody dijo: el mundo no ha experimentado todavía lo que Dios puede hacer a través de y mediante el individuo que se ha consagrado enteramente a Él. Por eso son necesarias las disciplinas espirituales. Necesitamos orar para cumplir la Gran Comisión. Necesitamos ayunar para la Gran Comisión. Necesitamos consagrar nuestras vidas para cumplir efectivamente la Gran Comisión. Así que necesitamos de manera enfática preparación espiritual. Consideremos también la motivación. ¿Cuáles son esos poderosos incentivos que pueden guiarnos para que hagamos de la ganancia de almas una prioridad en nuestras vidas? ¿Cuáles son nuestros objetivos finales? ¿Estaremos tan solo tratando de añadir nombres a los registros de la iglesia o estamos comprometidos con la Gran Comisión? La Gran Comisión implica conversión, entrenamiento y madurez. Ese es el proceso. Con la madurez cerramos la puerta trasera, porque tenemos y hemos visto este fenómeno en nuestras iglesias. Se convierten muchos, pero no tenemos filtros. Se pasan de largo y salen por la puerta trasera. Con la madurez vamos a evitar la migración de almas. Vamos a evitar que tengamos miembros saltarines que andan de iglesia en iglesia a ver cuál les acomoda mejor. Madurez se requiere, y esto es también el cumplimiento de la Gran Comisión. Cumplimos de esta forma la Gran Comisión, guiándolos a la madurez en medio de dificultades, en medio de problemas, en medio de adversidad. Por eso Pablo dijo: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O cuchillo? No, dice Pablo. Por el contrario, estas cosas hacen que mi fe se fortalezca. Y con una fe fortalecida y en medio de todas esas dificultades, yo puedo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque llego al nivel de la madurez. Otro aspecto a considerar son las técnicas o los métodos. Cómo testificar de manera efectiva, cómo sensibilizarnos ante las necesidades de los demás, cómo orientar al convertido de lo secular a lo espiritual, cómo distinguir cuando hombres y mujeres están en la mejor disposición de recibir a Jesús. Los modelos son buenos,
Las técnicas son muy buenas, pero lo relevante de todo esto en el cumplimiento de la gran comisión es la morada del Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén, aleluya. Esencialmente, o en resumen, necesitamos equipar, empoderar y facilitar, según nuestra visión latinoamericana. Equipar, empoderar y facilitar el trabajo de la iglesia local, porque la iglesia local es el centro de la atención para el cumplimiento efectivo de la misión. La iglesia local es quien da tracción a cada uno de los procesos de los 5 ejes o las 5 áreas de la misión. Es por ello que necesitamos tener, y esta es la visión de Misiones Nacionales, iglesias saludables. Necesitamos tener y cumplir ese requerimiento de iglesias saludables. Christian Schwab, un autor, un investigador, un científico cristiano en cuanto a modelos de crecimiento y técnicas efectivas de expansión del reino, en su libro Desarrollo Natural de la Iglesia argumenta que hay un proceso para entender, o hay todo un proceso para entender que la iglesia es de Cristo y que como iglesia de Cristo es un ente natural, por lo tanto puede crecer de manera natural y saludable. Según su investigación, una investigación que él desarrolla hacia las iglesias de mayor impacto o crecimiento en todo el mundo, él descubrió 8 características cualitativas de las iglesias en crecimiento y saludables. Y aquí están las 8 características. Número 1, liderazgo capacitador. Líderes que les gusta estar en capacitación constantes. Líderes que vienen a la ruta conexión, Gloria a Dios. que se quieren entrenar, que quieren aprender. Aleluya. Número 2, ministerios según dones, no según dones, según dones. Es decir, a veces a fuerza queremos ser músicos, pero no tienes una pizca de música. Llevas 2 años aprendiendo a tocar y nada que te aprendes las escalas, por la escala de do por lo menos. Y dices, pero es que yo quiero ser músico, o yo quiero cantar en la alabanza, quiero cantar con el ministerio de alabanza. Pero nada más no, pues. En tu opinión cantas como Cristín Ticlario o como Juan Carlos Alvarado, pero a la opinión de los demás, como una mujercita que sale cantando en un programa de los 70s. El que entendió, entendió. Ministerios según dones, según la capacidad que tengas. Quizá eres muy bueno para hablar y entablar una plática en segundos. Evangeliza. Tienes esa capacidad. Tienes muchas capacidades que Dios quiere usar y que te está alertando y te está diciendo: ese no es tu llamado. Tu llamado es ir y predicar, tu llamado es escribir, tu llamado es anunciar, tu llamado es hacer pancartas, tu llamado, no sé, algo tienes que hacer para el reino, porque Dios te dio un don específicamente para que trabajes en esa área. No contrastes en algunas otras cosas. Número 3, espiritualidad ferviente. Seamos espirituales. Número 4, estructuras funcionales. Hay iglesias que se quedaron en los 40s, en los 50s, tratando de hacer funcionar una estructura obsoleta. No se puede. Hay que renovarse, hay que actualizarse, hay que cambiar de mentalidad, hay que llevar a la práctica estructuras que funcionen, programas en la iglesia que sean relevantes y que realmente conduzcan a la gran comisión, y no únicamente a llenar algunos rubros que de alguna manera se pueden llenar, pero no de forma esencial. Aquí lo relevante es cumplir con la gran comisión, cumplir con el mandato de Jesús, estructuras que funcionen. Hagamos que las estructuras que tenemos como iglesia de Dios sean funcionales.
Que los varones, que los hombres de acción también aprendan a llevar la vida cristiana y el evangelismo en el cumplimiento de la gran comisión dentro de su estructura. Que las mujeres continúen renovándose y actualizándose de tal manera que la gran comisión se cumpla. Que los niños, que los adolescentes, que los jóvenes, que la escuela dominical, la escuela de educación se formen estructuras que funcionen para el cumplimiento de la gran comisión. Necesitamos tener, según Christian Schwartz, cultos inspiradores. Cultos que nos hagan sentirnos motivados. Como decía un pastor prominente de una de las iglesias más grandes del país: a la iglesia entramos a adorar y salimos a servir. Venimos a adorar y dentro de la adoración, esa adoración nos inspira que cuando salgamos a servir, salgamos a la comunidad, salgamos a evangelizar, salgamos a ayudar, porque aquí hemos sido llenos de la presencia de Dios. La característica, según Christian Schwartz, son las células integrales. En los estudios que él realizó, las iglesias más grandes del mundo y de impacto en la sociedad, en la nación y en el mundo entero, tienen células integrales, células que funcionan a la perfección. Gloria a Dios. Iglesias celulares. Y como dijo el doctor John Guichón, no iglesias con células nada más, sino iglesias celulares. Evangelismo según las necesidades y relaciones afectivas. Relaciones afectivas. En la iglesia debemos tener buenas relaciones, amarnos los unos a los otros, saludarnos unos a otros. Que si a la hermana no le caigo tan bien, que bueno, quizás no haya madurez, mi responsabilidad es ir y amar a las personas. No debemos tener estas cuestiones, porque las relaciones afectivas producen iglesias saludables. Las relaciones afectivas producen hombres y mujeres que entienden a la perfección su llamado y su entrega en la gran comisión. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Bueno, necesitamos trabajar de manera intencional para el crecimiento de la iglesia, utilizando herramientas contextuales, pero sobre todo cristocéntricas. Hoy en día hay estrategias de crecimiento que no son nada cristocéntricas, inclusive cultos que no tienen nada de cristocéntrico, adoración que no llevan relevancia cristocéntrica. Nosotros somos una iglesia con un propósito bien definido, y nuestra adoración y nuestro trabajo y nuestra visión debe ser 100% cristocéntrica. Las herramientas que usamos deben ser cristocéntricas. Así que no tenemos que olvidar que es el Espíritu Santo quien nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Tenemos que involucrarnos como iglesia en los trabajos evangelísticos de manera diligente, sin excusas ni pretextos. Y tenemos que apoyar en todos los sentidos los trabajos a nivel local, distrital, territorial y nacional. En todos los sentidos. Martín Lutero dijo una vez: cada cristiano debe convertirse en Cristo para su prójimo. Palabras del apóstol Pablo es: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. En nuestro término es: tenemos que vivir efectivamente la vida cristiana. Aleluya. Según Christian Schwartz, si alguien puede conseguir su libro, se llama Desarrollo Natural de la Iglesia. Él dice que podemos descubrir el perfil de la iglesia según algunos rubros que él maneja y hace relevantes en la forma de evaluar, para entender si estamos realmente yendo al cumplimiento de la gran comisión. Y valoremos y entendamos esto. Para cumplir efectivamente la gran comisión necesitamos iglesias saludables, líderes saludables, líderes innovadores, sí, pero que entiendan que es Cristo el centro de todo. Y que su palabra nos debe guiar a toda verdad y a toda justicia. Necesitamos estar en preparación continua, pero necesitamos entender
que es por medio del Espíritu de Dios, siendo guiados por la palabra de Cristo y por el sacrificio de Jesús, es que nosotros estamos aquí para cumplir con la gran comisión. ¿Podemos hacerlo como iglesia? Sí podemos, porque Cristo está con nosotros. Él prometió estar con nosotros. Puedes ponerte de pie un momento. Si puedes levantar tus manos y le puedes decir al Señor, ayúdame. Necesito ser un líder efectivo. Que mi iglesia sea efectiva. Porque queremos cumplir con la gran comisión. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos para darte las gracias. Ayúdanos a entender, pero sobre todo ayúdanos a caminar conforme a tu palabra, para tener efectivamente y estar asertivamente en el ejercicio de la gran comisión. Sabemos y entendemos que es un área estratégica en esta misión, Conexión 2030 a nivel Latinoamérica y a nivel nacional, y desde luego a nivel territorial. Pero sabemos que esto ha nacido en tu corazón. Por sobre todas las cosas entendemos que esta es tu voluntad y que queremos hacer las cosas de acuerdo a tu palabra y a tu propósito. Ayúdanos a vivir, Señor, cumpliendo con ese mandamiento, porque esta palabra es un mandamiento que tú has determinado para tu iglesia, para la iglesia del primer siglo y de todos los siglos hasta llegar al nuestro, Señor. Hoy necesitamos tener iglesias relevantes, cristocéntricas, empoderadas en la gran comisión. Ayúdanos para que en nuestro territorio, en el territorio del Golfo, seamos iglesias poderosas, cumpliendo la gran comisión en tu nombre que es sobre todo nombre. Y a ti te damos la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos.